En Cádiz, ciudad trimilenaria, considerada como la más antigua de Occidente, se funden el mito y la realidad histórica. Gadir surge como una pequeña población fundada por gentes de Fenicia y Chipre hacia el año 1100 a.C. A finales del siglo III a.C., Gadir, renombrada Gades, se incorpora al creciente imperio romano, adquiriendo así sus más altas cotas de desarrollo urbano, comercial, cultural y político, en calidad de municipio romano de pleno derecho. Conquistada luego por visigodos, bizantinos y musulmanes, Cádiz acaba siendo a finales del siglo XV la ciudad más importante de España por su tráfico con las Indias. En plena Ilustración, el XVIII será el verdadero siglo de oro de la ciudad, el que conformaría buena parte del actual aspecto del casco histórico, marco de hechos tan importantes como la Constitución de 1812. Actualmente, la ciudad de Cádiz, pese al mito de su gran calidad de vida, es también capital de una de las provincias menos salubres de España, formando parte del llamado Triángulo del Cáncer, junto con Huelva y Sevilla. Se ha detectado que aproximadamente el 40% de los gaditanos presenta más de un factor de riesgo cardiovascular. Desde esta ciudad trimilenaria queremos contribuir a la salud y calidad de vida de los gaditanos, siguiendo el rastro de la medicina tradicional china, más antigua que la propia civilización occidental y que tiene más de 5.000 años. ¿Se conoce suficientemente esta medicina en Cádiz y en España? La carrera de acupuntura son 5 años y al segundo año ya están practicando, ya están pinchando, ya están moxando, ventosas, todas las terapias que se utilizan en medicina. No es leerse un librito 2 meses o hacer un curso por internet, no, eso no es acupuntura. Eso es uno de los temas más peligrosos que hay con la medicina tradicional, que los profesionales que hay tienen niveles muy diferentes. Por suerte o por desgracia en España no hay una legislación, no hay una homologación de los estudios de acupuntura. Entonces, un profesional que ha estudiado 7, 8, 10 años de acupuntura en las mejores escuelas de España y se ha gastado un dineral y se ha dedicado con vocación y con sacrificio a estudiar la acupuntura, puede desempeñar esa labor profesional, pero una persona que simplemente haga un curso de 1 mes también puede en España llamarse acupuntor y abrir una consulta de acupuntura. No se podría llamar intrusismo desde el punto de vista legal, quizás desde el moral, porque hace falta una autoexigencia profesional que me temo que en el 80% de los casos no se tiene. Esto repercute a su vez en que los pacientes vienen a la consulta, prueban la acupuntura y en el 80% de los casos el profesional que da ese servicio no tiene la formación que debería. Entonces la persona se va desencantada, se va decepcionada, no ha conseguido los resultados que pretendía. ¿Y quién paga la factura de eso? La acupuntura. Los profesionales buenos, pero por culpa de un mal profesional. Todos pagan que entran en el saco de la acupuntura independientemente de la formación que tengan. En Occidente se conoce la medicina como acupuntura, es lo que todo el mundo nombra. Esto en Oriente se conoce como medicina tradicional china y lleva 2 partes fundamentales. Una es las agujas, la acupuntura, y la otra es la moxibustión. Moxibustión quiere decir dar calor con moxa, que es una planta. Luego, además, pues hay otra serie de ramas de la medicina tradicional china, la fitoterapia, masajes, ventosas, apiterapia. Hay muchas cosas más que complementan. Pero bueno, aquí estamos acostumbrados a identificar acupuntura
con medicina tradicional china y bueno, pues en la práctica se le sigue nombrando así, aunque es un poquito incorrecto. En el 95% de los casos vienen por el boca a boca, por un familiar, por un amigo, por un conocido, por alguien que escucha en una frutería que al de al lado le duele el codo, y acuden a ese profesional concreto, porque vienen recomendados al profesional, no al tipo de terapia. Los pacientes que suelen venir a la consulta son sobre todo mayores de 50 años, que ya traen patologías crónicas, que ya han pasado por todo y deciden probar una cosa más. Son pacientes desahuciados, que ya vienen desesperados, con un problema que ya está crónico, en el que ya normalmente hay unas evidencias materiales, una inflamación crónica, artrosis, una medicación prolongada durante años, que complica más el problema. Son pacientes que se entregan a la acupuntura, que en el momento que notan un mínimo de mejoría, ya son pacientes para toda la vida. Ya viene toda la familia a tratar cualquier tipo de problema que surja, porque ven que en la acupuntura hay una solución rápida, efectiva, instantánea, que alivia su sintomatología. Ya lo que salga en un análisis de sangre les da igual. Quieren encontrarse de la forma en la que se encuentran cuando salen de una sesión de acupuntura. Sin dolor, sin ansiedad, sin hambre, sin lo que les preocupe. Entienden que hay otra forma de ver el cuerpo, otra forma de tratar el cuerpo y otra forma de sentirse, gracias a la acupuntura, que la medicina moderna en muchos casos es incapaz de proporcionar. Con la implementación en el día a día de la física cuántica, que deja muy claro que la materia es una condensación de energía, pues mucha gente ya empieza a entender las cosas de otra manera. La acupuntura trabaja única y exclusivamente con energía. A partir de la energía, la materia va detrás. Las agujas lo que hacen es canalizar esa energía. Las agujas se colocan en sitios en donde esa energía es más receptiva a cambios, y con las agujas lo que hacemos es tonificar, subir determinadas energías o sedar, bajar esas determinadas energías y moverlas de un sitio para otro. Es decir, cuando un sitio está en exceso, cuando hay demasiada, pues lo movemos y lo llevamos a un sitio que esté en defecto. Hay 5 órganos en el cuerpo y 5 vísceras en el cuerpo. Pues imaginemos que cada órgano, cada víscera es una bombilla. Cada uno necesita un cable que lleve la electricidad para que ese aparato funcione, esa bombilla se encienda. Esos son los meridianos. Si tenemos estas rayas que veis, cada órgano tiene su cable que no se ve, pero que lleva electricidad, lo que llamamos la energía, que hace que ese órgano funcione bien. Pero si hay algún fallo eléctrico dentro de cada cable de eso, esa bombilla ya no va a encender igual. Entonces resulta que llevas unos días que la bombilla ya no se enciende bien. ¿Qué haces? Vas al médico. Vas al médico y te hace una radiografía, una eco, un TAC, y estás mirando la bombilla. Pero es que a la bombilla no le pasa nada. Entonces te mandan para casa o te mandan otras pruebas que valen mucho dinero y que pagamos entre todos. ¿Qué ocurre? Que en vez de llegar 220, a esa bombilla llega 180. Eso ya te va a dar una sintomatología. Tú te vas a sentir mal, o mareado, o me siento cansado, o me duele aquí, o me duele allí. La acupuntura trata de que esos 180 voltios que hay en ese meridiano del intestino, por ejemplo, vuelva a 220. ¿Cómo? Pues si aquí hay 180, es que en otro lado hay más de 220. Se ha trasladado, se ha ido la energía de un lado para otro. La salud está en el equilibrio. Cuando todo el cuerpo está equilibrado, hay salud. Entonces, nuestra misión con las agujas es hacer que esa energía llegue por igual a todos lados para que nada tenga exceso y nada tenga defecto.
Si tú empiezas a tener poca energía en un órgano y no lo tratas o tomas medicamentos o lo que sea, con el tiempo, con los años, eso se va a convertir en algo ya que sí se ve en la medicina moderna. Un tumor, una herida interna, lo que quieras. Pero siempre la enfermedad empieza por el lado eléctrico del cuerpo. Hay una historia que a mí me encanta que define muy bien lo que es la medicina china y como diferencia de la medicina occidental. Históricamente en Oriente había un acupuntor por cada X aldeas, 6, 8 aldeas, pues había un acupuntor que era el que se dedicaba a la salud de esas 6, 8 aldeas. Durante todo el año, cada habitante de esa aldea pagaba una especie de cuota al acupuntor y cuando una persona enfermaba, dejaba de pagar. Entonces la obligación del acupuntor es tratar a esa persona que ha enfermado y el acupuntor no vuelve a cobrar hasta que esa persona vuelve a estar sana. La diferencia es bastante importante. En acupuntura, el acupuntor cobra por mantener a la persona sana, no por curarla cuando enferma. La medicina occidental es radicalmente la opuesta. En medicina occidental, el negocio, que es de lo que hablaremos un poquito más adelante, el negocio es mantener a las personas enfermas. En acupuntura, la medicina oriental, el negocio es mantener a las personas sanas. Voy a contar una anécdota de mi maestro de cómo entró la acupuntura en Estados Unidos. La primera visita de un mandatario estadounidense a China fue Nixon. Si os acordáis, Nixon, la mujer era muy pequeñita, muy flaquita. Eso tiene ya una característica, ese cuerpo iba a tener unas enfermedades, pero claro, eso hay que saber por qué va. Y entonces cuando llegó esta mujer, llegó a China y le recibieron pues el presidente de China y los maestros. Los maestros, allí no es como en Occidente los políticos, son los maestros. Y entonces dijeron, pues vaya porquería de país si la primera dama de Estados Unidos tiene ciática. Pero ¿qué médicos tienen allí? Y entonces le dijeron a Nixon, ¿usted nos deja que le pinchemos a su mujer para la ciática una vez? Huelga decir que esa fue la razón por la que al año siguiente ya había un montón de acupuntores de viaje a Estados Unidos. Le quitaron la ciática, pero vamos, en el día. Una enfermedad que solo puedes arreglar mandando cosas para quitar el dolor, pero no para quitar la causa de la ciática. El tema está en causa o si voy al síntoma. La medicina moderna trata el síntoma, la medicina tradicional trata el origen de la enfermedad. Este modelo de medicina empezó a principios del siglo XX y empezó con un nombre propio, John Rockefeller. Rockefeller a principios del siglo XX era el dueño del 90% del petróleo de Estados Unidos. A primeros de siglo también los técnicos, los químicos de las industrias de Rockefeller descubren cómo tratar el petróleo para conseguir ciertos productos químicos, petroquímicos, que pueden ser utilizados como medicamentos. A partir de ahí la cosa cambia muy rápidamente. Aparece una figura que en 1910 publica un libro del cual se trae lo que se denomina Informe Flexner, que es quien cambia absolutamente toda la visión de la medicina en Occidente.
Flexner se dedica a ir por todos los centros hospitalarios de Estados Unidos para hacer una valoración. En esa valoración tiene en cuenta quién se dedica a llevar la medicina, a practicar la medicina de una manera muy determinada. Y aquellos que coinciden con su criterio reciben una importante subvención. Una subvención que puede ser el 100% de los ingresos de ese hospital. ¿Cuáles son los criterios de Flexner para una buena medicina? Punto número 1. Separar cuerpo y mente. El cuerpo es lo único que se tiene en cuenta. Punto número 2. Especialización. Cada parte del cuerpo lo va a llevar un médico distinto. Se pierde ese concepto que hablábamos de la totalidad de la persona. Deja de haber enfermos y empieza a haber enfermedades. Uno revisa corazón, otro revisa pulmones, otro revisa digestivo, otro revisa la nariz, otro los ojos. Especializaciones total. Y el punto tercero y más importante para lo que nos atañe hoy en día: el único tratamiento de la enfermedad es farmacológico. Casualmente, el señor Rockefeller, que es quien contrata al señor Flexner, Rockefeller es el dueño de la mayor parte de la industria farmacéutica del país. El resultado de todo esto es que en apenas 15 años, desde 1910 hasta 1925, las universidades médicas quedan reducidas de aproximadamente 350 a 50. Solo quedan 50 universidades médicas, que son las que están patrocinadas por el señor Rockefeller, y son las que siguen este modelo tan específico. Y todos los centros médicos del tamaño que sean pasan prácticamente el 100% de tener otros muchos tipos de medicinas integrativas. Todos quedan reducidos a aquellos que siguen los postulados que aparecen en el informe Flexner. Es decir, cualquier tipo de tratamiento debe desentenderse de la mente, y la única posibilidad de tratamiento válido es a través de medicinas. La industria farmacéutica no hay que explicar en qué posición se encuentra hoy en día. Entonces, esto ha sido en apenas un siglo. El COVID para la acupuntura es un virus que entra en el cuerpo y produce una serie de sintomatologías diversas. Entonces la acupuntura tendría que hacer frente al COVID desde el propio sistema inmune, dándole fuerza, dándole vitalidad al propio sistema inmune de la persona. No hay una vacuna con acupuntura, la vacuna ya la tiene el cuerpo. Por eso hay 3 personas en una habitación y se contagian 2 y una no. Y hay 100 personas que se contagian y algunos son asintomáticos y otros mueren. La diferencia es cómo está el sistema inmune, cómo está la vitalidad de esa persona en cada uno de los meridianos que pueda tener el cuerpo, cómo está esa fuerza para hacer frente a lo que viene. No es tanto el problema lo que viene como lo que se encuentra en el cuerpo a la hora de llegar. La medicina moderna es maravillosa, pero es maravillosa para todo lo que sea exógeno. Pues una infección, un virus, que te atropelle un camión, que te caiga una maceta en la cabeza. Para eso nuestra medicina es fabulosa. Pero hay otra rama de la medicina, que es la medicina interna, lo que sale de dentro de ti, que no hay ningún factor que lo afecte. Eso ataca a la parte eléctrica y hay que arreglarlo desde la parte eléctrica. No hay pastillas para subir la energía del riñón o para subir las defensas del cuerpo. Todo eso no existe en la farmacopea. No vale. Entonces, ¿qué hay que usar? Hay que usar las 2 medicinas. Tienen que trabajar juntas.
Primero acupuntura, luego medicamentos, luego operar. Ese es el orden en la medicina. La medicina occidental es maravillosa para un hueso roto. Cuando se rompe un hueso, pues hay que ponerlo en su sitio y hay que soldarlo y a veces hay que operar. Medicina occidental es maravillosa para una urgencia, para lo que sea físico, insisto, cuyo origen sea también físico. ¿Cuál es el problema de todos estos aspectos físicos, todas estas patologías físicas cuyo origen no está bien establecido? Por ejemplo, aparece una hernia discal. Hay que preguntarse siempre cuál es el origen de esa hernia discal. ¿Esta hernia discal es por un accidente? Todo lo que sea un origen físico y provoca un traumatismo físico, ahí la cirugía y la medicina occidental son maravillosas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, esa hernia discal tiene un origen, vamos a decir, desconocido? Para la medicina oriental, cada altura vertebral pertenece a un órgano. Cada altura vertebral tiene un origen y por lo tanto un tratamiento distinto. Como pueda ocurrir, por ejemplo, con una neuralgia. Igualmente, cada altura tiene un origen, cada altura tiene un tratamiento. ¿Qué ocurre con la medicina occidental? Aparece una neuralgia, vamos a dar analgésicos. Ya, pero surge la pregunta del millón siempre. ¿Por qué ha aparecido esa neuralgia? Eso no sabemos. Pero aparece una neuralgia, vamos a dar analgésicos. Medicina oriental es radicalmente opuesta. La medicina oriental siempre busca por qué aparece, cuál es el desequilibrio que causa el problema. Dentro de este punto aparece otra de las diferencias fundamentales. Las casualidades, ¿no? Es que justo me ha empezado una cosa y luego la otra y luego la otra. No, eso no tiene nada que ver. Medicina oriental, absolutamente todo está conectado. Y cuando digo todo, incluye una parte fundamental, que es el tema psicológico, el tema emocional. Las emociones juegan un papel vital en la salud de la persona, juegan un papel vital en la fisiología, en el físico, en el cuerpo biológico de una persona. A la hora de hacer cualquier tratamiento hay que tenerlo en cuenta, porque tanto influye el cuerpo sobre la cabeza como la cabeza sobre el cuerpo. Hay una diferencia principal entre las dos medicinas, y es que la acupuntura es una medicina energética y la medicina moderna, la medicina occidental, la medicina alopática es una medicina material, materialista. ¿Qué significa eso? Cuando hay una patología, la acupuntura se centra en la función que está fallando, en la energía, la vitalidad, la fuerza biológica que falta o que sobra y está provocando ese problema. Mientras que la medicina moderna lo que tiende es a explicar la misma patología desde un punto de vista material, ya sea hormonal, ya sea la falta de una vitamina, ya sea un problema estructural, ya sea una falta de un material que se forma y que sobra en el cuerpo, como una piedra, un quiste. Necesita algo material a lo que acogerse para explicar la sintomatología que al paciente le produce ese malestar. La acupuntura es capaz de solucionarlo trabajando sobre la energía. Entonces tiene a su vez un mayor campo de acción. Mientras que la medicina moderna, hasta que no aparece un hecho material al que acogerse, no es capaz de afrontar esa patología y intentar tratar o dar una solución. Para la medicina oriental, prácticamente todo tiene, al menos en parte, un origen psicosomático. Quiere decir, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de vivir la vida influye sobre tu cuerpo hasta el punto de hacerlo enfermar de una manera u otra por cualquier lado. La medicina oriental tiene mucho interés
se centra también mucho en cómo afecta lo que rodea al cuerpo, al propio cuerpo. Es decir, para nosotros es fundamental el calor, el frío, la sequedad, la humedad, el viento. Son factores muy muy importantes porque cada uno afecta de una manera distinta. La acupuntura del futuro yo creo que va encaminada por una unión con las nuevas tecnologías que están apareciendo. Una nueva forma de procesar información que se llama Big Data, con la cual un ordenador aprende a partir de datos que se le proporcionan de cualquier característica y en una cantidad enorme que un ser humano no sería capaz de entender ni de procesar. Con esa grandísima cantidad de datos, el ordenador es capaz de elaborar nueva información. Porque si a un ordenador se le enseña a relacionar la parte emocional del ser humano con la parte física, con los gustos de las personas a la hora de elegir un color para vestirse, de elegir un sabor para comer, con la época del año en la que se da una mayor incidencia de una patología, con qué hábitos que actualmente no se tienen en cuenta, como los aires acondicionados, o ir en una moto a 100 km por hora, o como dicen las personas mayores, que haya más humedad, o haya levante, o haya poniente, o ese tipo de cosas que ahora no se consideran científicas, si se analizaran multiplicado por millones de pacientes y un ordenador dijera, en esta época del año hay una mayor incidencia en esta patología, o este tipo de pacientes que tiene una patología A, B y C después desarrolla la D porque se tiene una tendencia patológica hacia una forma de enfermar, porque el paciente tiene una forma de sentirse, una forma de alimentarse. Estas son cosas que están en la teoría de la acupuntura, pero que no se consideran científicas. Y eso, combinado con la ingente cantidad de teoría de la acupuntura que hay de tantos miles de años, podría ser el futuro no solo de la acupuntura, el futuro de la medicina de la humanidad. ¿Por qué la acupuntura en Occidente no tiene esa fama, esa acogida? Porque lo que todo el mundo sabe desde el inicio es que lo válido son las medicinas. No alcanza al público general. Se queda en pacientes desahuciados con patologías crónicas que ya prueban cualquier cosa. No es porque no tenga un buen resultado, sino porque su planteamiento es totalmente distinto. Tengamos en cuenta una cosa, para la medicina occidental lo más importante es tener clientes crónicos. Es mucho más rentable que una persona esté consumiendo pastillas toda su vida a que las consuma durante un mes y se cure. Con lo cual todos los tratamientos están enfocados a hacer clientes crónicos. No hay hueco en el mercado para la acupuntura, porque un tratamiento de acupuntura puede costar 15 céntimos. A pesar de todo el bien que puede proporcionar, no hay un gasto material que haga que haya un laboratorio interesado en promocionar la acupuntura. O un fabricante de ventosas, porque el gasto es mínimo. Entonces prefieren dedicarse a otra cosa. Otra cosa que le proporcione un beneficio continuo, un beneficio crónico, como tienden a quedarse las patologías de la gente que está en la calle. Lo que mueve el mundo es el dinero, el negocio. Lo que mueve más dinero en el mundo es el mayor negocio del mundo, que es la sanidad.